No sé si te gustan mucho los Simpsons. Y sabía un meme bien gracioso de los Simpsons. Cuando Homero tira el auto al mar. El de... Ah, no, no me acuerdo. Parece que a mí me gusta más. A ver, ¿y has visto las diapositivas? ¿Has visto los ejercicios? ¿Lo has mirado? ¿Tienes algún problema con alguna diapositiva o algo que no esté? Estuve repasando un poco más las clases. Con los ejercicios no he podido avanzar mucho, sí, porque he tenido que entregar otros ejercicios también en otros ramos, entonces está un poco corto de tiempo. No te preocupes, solamente una cosa como para ver cómo vas en el curso. ¿Ya? Sí. Pero hasta el momento, Ujú. ¿alguna duda, consulta? ¿Te parece algo complicado? Cuéntame. No, hasta el momento Algunas cosas todo. sí se ven como un poco más complejas, pero de a poco las voy entendiendo. mm, ya. Pero bueno, estás con todos los cursos del magíster, estás con tópicos de físico-química. ¿Y los cursos del magíster están pareciendo muy complicados o no? Tú tienes tres cursos, ¿no? Tópicos, cinética y síntesis, ¿no? ¿Fabián? Se quedó pegado. ¿Aló? ¿Ahora se escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí, Tú ahora tienes sí. tres asignaturas ahora en el magíster, ¿no? Propias de magíster, Sí, propias. tengo. Sí, son tres. Los otros ramos que tengo siguen siendo del industrial. Ujú. ¿Y cómo vas en general? ¿Con alguna duda? ¿Te cuesta un poco? ¿Está más fácil de lo que pensaste? ¿O más complicado? Con mi otro ramo. Sí, en general, con los tres los tres que has tenido. ¿O con uno en particular que te cueste más Sí, o te estoy bien. Igual hay algunas cosas, estamos retomando, igual estamos como retomando materia como de que hemos visto en cursos anteriores. Igual ya ha pasado como varios semestres, entonces estoy ahí como recordando de nuevo todos esos contenidos. Ujú. ¿Y tú, Fabián, tú extrañas el laboratorio? De veras que no has hecho ninguna ayudantía, ¿no? Hasta el momento. ¿Cómo? No has hecho ninguna ayudantía de laboratorio hasta el momento. Eh, Iba a ser una, pero fue justo el semestre cuando fue el estallido Ah, ya. y alcanzamos a hacer uno solo. ¿Y, tú como químico extrañas el laboratorio? ¿No tanto? Hay algunos que no extrañan tanto ir al laboratorio, otros que sí. Tú, por ejemplo, Sí, yo extrañas. creo que sí, igual ya ha pasado harto tiempo que no estamos en la U, entonces hay cosas que igual hay veces uno las entiende mejor cuando las hace. Sí, yo también creo lo mismo. Ya. Primero, como tú viste, me gusta de repente charlar y ver cómo estás. Porque de repente uno no sabe cómo están las personas. Ya. Nosotros ya terminamos el primer módulo, ¿cierto? Ahora vamos a ver el Ujú. segundo módulo, lo que es potenciales termodinámicos en las celdas. Entonces vamos a ver la termodinámica básica, la termodinámica electroquímica básica, reversibilidad, reversibilidad y energía libre de Gibbs, energía libre combinado con la FEM, con la relación con la FEMS, semirreacciones y potenciales de reducción, y la FEM versus la concentración, cómo afecta la concentración a la FEM o la FEM a la concentración. Y potenciales formales, ahí está en inglés, disculpa. Y por último, en este primer subtópico, vamos a ver lo que son los electrodos de referencia nueve.
Entonces vamos a repasar un poco lo que es físico-química en todo lo que está pasando y vamos a ver. Entonces, en el primer módulo, ¿qué vimos? Buscamos obtener la sensación del potencial, cómo varía en la electroquímica. Y ahí exploramos el significado físico de la variable con más detalle. Y ahora nuestro objetivo es ver las diferencias potenciales y el tipo de información química que puedo yo obtener del potencial químico. Por ejemplo, em, ¿tú sabes qué significa en un electrodo de platina que esté en medio ácido, que esté en potencial menos 0,1, por ejemplo? ¿Que el potencial Información. esté negativo? Sí, que el potencial esté 0,1 o negativo en general. En un electrodo de platina, ¿tú sabes qué información me podría estar dando? Mm, a ver, Esta es una pregunta que todavía no te he enseñado, pero de repente podrías saber. no, creo que no. En potenciales negativos en un electrodo de platina empieza a producir hidrógeno, que eso es lo que tú quieres en un futuro muy lejano. Por lo tanto, nosotros sabríamos que en potenciales negativos está la producción de hidrógeno. Eso sería alguna información que nos puede ver. Y también que en el rango de potencial podríamos ver la cinética, las ecuaciones que están involucradas, entre otras cosas. Esas son algunas cosas, por ejemplo, energía libre de Gibbs, el potencial de equilibrio, también la entalpía, la entropía que podemos calcular, ¿ya? Pero eso también, el calcular el punto exacto, el simular el material, eso ya es más de un químico teórico. Tú como buen químico orgánico a colaborar vas a colaborar conmigo con un electroquímico y a su vez podríamos colaborar con un químico teórico. No es necesario que uno sepa todo. Sí es necesario que uno conozca algunos aspectos para saber cómo combinar todas esas áreas, esas subáreas. ¿Ya? Entonces, en un principio vimos lo que era la termodinámica, netamente, y encontramos las diferencias de potenciales relacionadas con cambio de energía libre en el sistema químico y este camino podremos ver todo el camino experimental con el que tú vas a trabajar posteriormente, ¿ya? Y vamos a ver las diferentes técnicas de medición a futuro, todo lo que te sea útil para ti. Entonces, dado que la termodinámica abarca todos los sistemas en equilibrio, sistema abierto, sistema cerrado, nosotros posteriormente en celdas podríamos ver cómo afecta la presión de un gas en el equilibrio, si queremos producir hidrógeno, si no lo queremos, el desplazamiento de agua que vas a utilizar, entre otras cosas. Después de todo lo que hemos visto el equilibrio, vamos a ver cómo mover el equilibrio dependiendo del potencial químico, ¿ya? Y si es reversible, si es irreversible, ¿ya? Pero desafortunadamente nosotros nos vamos a querer ver algunos aspectos que no se encuentran tan claros en la literatura. Y necesitamos distinguir tres aspectos de ahora. Vamos a ver ahora la reversibilidad, que es un proceso clave, ¿ya? Por ejemplo, no todos los fenómenos que yo aplique, por ejemplo, una oxidación o reducción, va a ser reversible, no va a ser como algunas especies, como el hexacianoferrato, que yo lo oxide y lo reduzca, ¿ya? Va a haber una sola oxidación o una sola reducción. En el caso de solamente que se oxide, tenemos el ácido ascórbico, ¿ya? El ácido ascórbico que se oxida, el ácido ascórbico oxidado, va a reaccionar químicamente y no voy a tener esas especies para que se reduzca. Por lo tanto, vamos a ver un perfil electroquímico a mitad, que solamente va a ir a un lado y el otro no va a hacer nada. O lo mismo con el oxígeno. Cuando yo tengo oxígeno en la solución, este se va a reducir, puede ser a peróxido de hidrógeno o agua, dependiendo de la catálisis. Y, por ejemplo, si va a agua, no va a volver a oxígeno. Y si va a peróxido de hidrógeno, no, tampoco va a volver a oxígeno, porque no
son reversibles en el sentido. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algo con reversibilidad, primer aspecto de la parte química, considerando este electrodo que ya vimos nosotros, que es un electrodo de referencia de hidrógeno, el NHE, versus el electrodo de plata. ¿Ya? Cloruro de plata está sumergido en cloruros y con un hilo de plata. Nosotros vamos a ver que experimentalmente, si dejamos estos dos electrodos, vamos a ver que el potencial que me entrega es 0,222 volts, ¿ya? Es decir, que si yo tengo un electrodo de plata y lo quiero convertir a NHE, voy a tener que restarle este valor, ¿ya? Cuando todas las sustancias se encuentran en condiciones estándar, es decir, la concentración del ion hidrógeno es 1 molar, la concentración del, del cloruro está saturado, 3,5 molar, y el hidrógeno tiene una presión atmosférica de 1 atmósfera, ¿ya? Porque si no, los valores de potenciales van a cambiar, ¿ya? Además, nosotros vamos a ver que van a ocurrir estos fenómenos en los dos, cuando tenemos, porque esto nos quiere decir que tiene dos electrodos, no uno. El hidrógeno va a reaccionar con el cloruro de plata, generando plata metálica, aumentando el grado de acidez y liberando cloruro. En el caso que nosotros trabajamos con un electrodo de referencia de cloruro de plata, esta reacción no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ya está saturado con cloruro. Como no puede haber efecto de ion común, el electrodo se mantiene. ¿Me entiendes? Por eso es tan importante que nuestro electrodo de cloruro de plata esté sumergido en una solución saturada de cloruro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, como ya vimos, reversibilidad química, reversibilidad termodinámica y la práctica, que nosotros vamos a ver en el laboratorio, cómo ver. ¿Ya? Entonces, si uno supera el potencial de celda en un circuito abierto, vamos a ver este flujo de corriente, ¿ya? Que vimos anteriormente. De la plata metálica a una sal de plata, ¿ya? Y produciendo hidrógeno, ¿ya? Y no aparecen nuevas reacciones, es decir, la celda se va a mantener y se denomina químicamente reversible, ya que la especie se redujo y ahora la especie se oxida, ¿ya? Entonces, por otro lado tenemos, cuando tenemos un electrodo de zinc y otro de platino en medio de ácido sulfúrico, ¿ya? No es químicamente reversible. ¿Por qué? Porque el electrodo de zinc es negativo respecto al platino y la descarga provocará esta reacción. Eh, Disculpa el error aquí, que el zinc metálico va a pasar a zinc más 2 y que el hidrógeno va a pasar a hidrógeno gaseoso. ¿Ya? Por lo tanto, la reacción neta o lo que va a ocurrir va a ser esta. Va a reaccionar el zinc con el ion hidrógeno y no entre ambos electrodos. Por lo tanto, no va a ser reversible químicamente. ¿Entendiste la primera diferencia? ¿Dudas, consultas de qué era reversible y qué es reversible en una reacción química del aspecto químico cuando tenemos dos electrodos? ¿Puedes poner la diapo anterior de nuevo? Ya. ¿Esta o más atrás? No, Ya. ¿Por qué este va a ser irreversible y el otro era reversible? ahí en la reacción era zinc 2, ¿cierto?
Sí, aquí hay un 2 de más, que es sync a sync más 2. Acá un error tipográfico lo voy a eliminar. Ya. ¿Alguna idea, Fabián? ¿Cómo? ¿Alguna idea de por qué este reversible y el otro era la combinación zinc más platino es irreversible? En cambio, la de hidrógeno plata era reversible, químicamente hablando. ¿Alguna idea? Mira, este Eh, fenómeno de dos electrodos zinc platina en medio ácido es irreversible. En cambio, el que vimos anteriormente, plata y electrodo normal de hidrógeno, era reversible. ¿Ya? Si sí, yo invierto la corriente, este era el par de electrodos, ¿ya? Es reversible y el otro, en este caso, este es irreversible. Pero es simplemente, netamente químicamente hablando, no, todavía no nos metemos en la parte eh, termodinámica. Mira, te voy a dar una pista, ¿ya? Acá este es un electrodo y este es otro electrodo, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación global es esta, ¿ya? ujú, Míralo bien. Y este es el otro. Este es un electrodo y este es el otro. Y la ecuación global es esta. Ya para no gastar más tiempo, acá la reacción neta involucra a los dos electrodos. Si ves, acá están el electrodo de hidrógeno, está participando el hidrógeno y el ion hidrógeno, y el electrodo de plata, está participando el cloruro de plata y la plata, ¿cierto? Por lo tanto, si yo invierto, están participando los dos. Si yo invierto el potencial. En sí, cambio, ¿ah? no, ¿Fabián? no, sí, estoy bien. En cambio, en, en el de zinc platino, tenemos que están ocurriendo la reacción del zinc y la del hidrógeno. Y este es un electrodo. ¿Este electrodo sirve para algo? ¿O está involucrado en las reacciones? El de platino no. Entonces, es una reacción irreversible químicamente, ya que yo al aplicar el potencial contrario, uno positivo, no voy a volver a tener mis electrodos como los tenía antes. Simplemente ya no va a ocurrir la reacción de desgaste del electrodo del zinc. ¿Ya? En cambio, en el otro le cambia el potencial, volvían a su estado inicial. ¿Ya? En este caso no. Los electrodos
no van a volver a su estado inicial químicamente hablando, ya que el zinc ya se va a desgastar y no va a volver a estar como zinc metálico, porque el hidrógeno gaseoso se va a ir o no va a ser capaz del hidrógeno gaseoso hacer de vuelta ion hidrógeno. ¿Se entendió? Sí, Ya, perfecto. Entonces, por lo tanto, nosotros acá tenemos lo que va a ocurrir en cada electrodo. ¿Ya? Entonces, en el electrodo de zinc, vamos a ver que se forma el zinc metálico, el hidrógeno gaseoso. En cambio, en el electrodo de plata, como tiene que ocurrir la reacción contraria, va a haber una hidrólisis del solvente y por lo tanto el solvente va a reaccionar y va a producir un producto, ion oxígeno. Y esto es la famosa hidrólisis del agua. La hidrólisis del agua en una celda termodinámica no es reversible, pero sí puede ser como combustible a futuro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto es lo que va a pasar. Y eso es lo que denomina como irreversible, ya que el otro electrodo va a reaccionar con y no va a reaccionar con el otro electrodo. Entonces, químicamente es irreversible. También hay otra forma de ver esta irreversibilidad. Cuando tenemos cuando tenemos algún compuesto orgánico, por ejemplo, acá el nitrofenil, que va a reaccionar haciendo una reducción y vamos a tener un compuesto que va a ser un radical libre. Y los radicales libres van, ¿qué hacen los radicales libres? Reaccionan con el oxígeno ambiental, por lo tanto tampoco va a ser un compuesto reversible. ¿Ya? Ya vimos también, acá podemos ver que existen algunos compuestos que forman radicales libres y reaccionan con el oxígeno. ¿Ya? Y por ejemplo, si tenemos la reducción de algún compuesto aromático, halogenado obviamente, en las mismas condiciones también vamos a tener que se va a descomponer el halógeno y un radical libre, ¿ya? El compuesto aromático. Y también si el compuesto aromático está como radical libre, va a reaccionar con el oxígeno ambiental o del solvente. Tú sabes que en química orgánica a veces hay que sacar las pequeñas trazas de agua que puedan estar en la reacción porque puede ocurrir esto, porque puede formarse un radical libre y las pequeñas trazas de agua tienen oxígeno y eso va a hacer que la síntesis no dé correctamente. No en todos los casos, pero sí en algunos. ¿Ya? Acá vamos a ver que estas semireacciones no pueden estar en una solución. Dado que, por ejemplo, el nitrobenceno se va a llevar a cabo en una solución ácida, no se va a protonar fácilmente. Y la reducción de un halógeno aromático se estudiará mientras otra técnica para ver la estabilidad de esta. Entonces, ya vimos que era la reversibilidad química, es decir, cuando se oxida y se reduzca, se tiene que mantener, se tiene que volver al mismo compuesto químico, ¿ya? En este caso, por ejemplo, de plata a plata más, a ion plata tiene que volver a plata, tiene que ser completamente reversible. En, en este caso, la reversibilidad termodinámica es un proceso reversible cuando la inversión en una fuerza impulsora que cambie la dirección vuelva a su estado original. Obviamente no puede suceder
en un sistema solo de una fuerza en cualquier momento. Por lo tanto, esencialmente debe estar en equilibrio. Tiene que ser una reacción en equilibrio para que pueda ser reversible termodinámicamente, para tener una trayectoria de ida y de vuelta, y no sea solamente de ida. ¿Ya? En una celda electroquímica es químicamente irreversible y no se puede comportar de manera forzosa para ser reversible de un sentido termodinámico. Y una celda químicamente reversible puede funcionar o no de manera termodinámicamente reversible. Es decir, que si la reacción es químicamente irreversible, termodinámicamente también lo va a ser. Y si es químicamente reversible, puede ser reversible o irreversible, pero cuando es irreversible químicamente, termodinámicamente también lo va a hacer. Siempre y cuando los valores de delta G estén aproximadamente cercanos a cero. ¿Ya? Y en la reversibilidad práctica que nosotros vamos a ver, son todos los procesos que ocurren a distintas velocidades y pueden proceder con una estricta reversibilidad termodinámica. Sin embargo, en la práctica se puede llevar a cabo que el proceso, es decir, la parte termodinámica me dice que es reversible, pero en la parte práctica, con ecuaciones, es un poco más complicado, o ya experimentalmente. Estas circunstancias se podría calificar de un proceso irreversible. La reversibilidad práctica es un término absoluto, es decir, que incluye todas las actitudes y expectativas de un observador que tiene un proceso, tiene una analogía, una amplitud que implica la eliminación de un peso en una balanza, es decir, en un resorte. Es decir, se lleva a cabo este proceso de forma estrictamente reversible y se mantiene en un equilibrio continuo. La ecuación termodinámica siempre implica esto, ¿ya? La distancia es igual a la masa por la gravedad, ¿ya? Aquí, dando que K es la constante de la fuerza, X la distancia, y el resorte es la masa, y G la energía de gravedad. El proceso reversible en un resorte, por ejemplo, es un proceso que se contrae y se extiende infinitamente, infinitamente, porque el gran peso que se elimina eh, progresivamente, ¿ya? Por lo tanto, se podría, nosotros sabemos que electroquímicamente o en la práctica vamos a ver que toda la reversibilidad electroquímica se basa en la ecuación de Nernst y si éste se puede volver a sus inicios o no, ¿ya? Entonces, para proporcionar un vínculo entre el potencial del electrodo y las concentraciones practicantes del proceso, nosotros tenemos esta ecuación que tenemos que la especie oxidada más electrones se vuelve la especie reducida. Si un sistema sigue la ecuación de Nernst o ecuación derivada de ella, a menudo se dice que es una reacción del electrodo y es termodinámicamente o electroquímicamente reversible o nerciana. ¿Ya? Este proceso hace que parezca o no parezca depender de la capacidad de uno para detectar los signos de cambio. Y a su vez, la capacidad depende del dominio del tiempo de las posibles mediciones que uno puede hacer, la velocidad de fuerza de cambio que impulsa el proceso observado, la velocidad con que el sistema restablece el mismo equilibrio, si va y viene o solamente va a una sola dirección, y si la perturbación aplicada en la superficie del sistema o del electrodo en este caso, sí puede volver rápidamente a un equilibrio. En un sistema dado puede comportarse reversiblemente un experimento e irreversiblemente otro, ¿ya? Incluso cuando es el mismo género, si las condiciones experimentales sufren alguna diferencia. Es decir,
que para que sea una reacción reversible a práctica, nosotros tenemos que ver todas las variables, controlarlas de una manera que nosotros podamos propiciar una reversibilidad o propiciar una irreversibilidad. Es decir, que si nosotros no controlamos todas las variables para que nuestra reacción sea una reacción irreversible, puede ser que veamos una reacción irreversible. ¿Ya? Entonces ya vimos los tres aspectos de la reversibilidad y ahora vamos a ver la reversibilidad con respecto a la energía libre de Gibbs. ¿Ya? Entonces, considerando los tres métodos anteriores, el primero, el método químico, para llevar la reacción, zinc más cloruro de zinc, más cloruro de plata, que va a dar zinc 2 más y plata y cloruro. Supongamos que el zinc y el cloruro de plata se mezclan directamente en un calorímetro a una presión constante a 25 grados Celsius. Supongamos también que la extensión de la reacción es pequeña y que las actividades de todas las especies permanecen sin cambios del experimento. Podremos encontrar que la cantidad del calor de todas las sustancias estándar es 233 kJ por mol de zinc reaccionando. Por lo tanto, la entalpía va a ser menos 233 kJ por mol. También, ahora también supongamos que la reacción está predominada por esto, que la actividad iónica va a ser igual a 1, tanto para el zinc como el cloruro, y descargándolo a través de una resistencia. También supongamos que la extensión de la reacción es lo suficientemente pequeña como para mantener las actividades esencialmente sin cambio. Durante la carga el calor evolucionará desde la resistencia y desde la celda podríamos medir el cambio de calor total colocando el aparato dentro del calorímetro y encontraríamos que el calor de desprendimiento se mantendría igual y sería independiente de la resistencia. Es decir, que la entalpía se mantendría como en el caso anterior, menos 233 kJ por mol. ¿Ya? Y la velocidad de descarga sería independiente, por lo tanto se mantendría. En el tercer caso, relacionando con la energía de Gibbs, repetimos el experimento con la misma constante celda, el zinc con el cloruro de plata, ya en el mismo calorímetro. Supongamos que los cables se conectan y tienen una resistencia y no conducen el calor entre los calorímetros. Si sabemos que el calor de C del calorímetro, como el cambio de calor de celda y QR, como el cambio de resistencia, encontramos que el cambio de calor del calorímetro más el cambio de calor de la resistencia va a ser igual a menos 233 kJ por mol de zinc. Y van a reaccionar igual de todas maneras independiente a la resistencia. Sin embargo, el equilibrio es entre las cantidades de velocidad de carga-descarga a medida que la resistencia aumenta y disminuye el cambio de calor de la celda, aumenta el límite de la resistencia es finito y el calor de la resistencia de cambio va a ir aumentando hasta tener un valor cercano a 243 kJ y un calor de resistencia de menos 139 kJ. Pero vamos a ver siempre que nuestra entalpía va a ser menos 233. ¿Ya? En el ejemplo de energía de resistencia cambia, de resistencia de resistencia cambio-calor, se dispuso como el calor, pero se obtuvo como energía eléctrica. En vez de tener como calorímetro, lo vamos a tener como energía eléctrica. Y podría haberse convertido en trabajo
mecánico o ligero. Por el contrario, el cambio de calor es un cambio de energía, que es inevitablemente térmico, ¿ya? Dado que la carga a través de una resistencia hasta el infinito corresponde termodinámicamente a un sistema reversible y la energía que debe aparecer en el calor a través del trayecto reversible, calor reversible, se identificará como el límite de la resistencia hasta el infinito de el cambio de calor. Entonces, la entropía se define como el calor reversible dividido en temperatura. Por lo tanto, para nuestro ejemplo donde las especies están en sus electrodos estándar, tenemos que la entropía por la temperatura va a ser igual al límite de la resistencia del calorímetro cuando la resistencia va al infinito y va a ser igual a menos 43 joules. ¿Ya? Ya teniendo este dato, nosotros podemos suponer cuál va a ser nuestra energía libre de Gibbs, ¿ya? Ya que vimos que la entalpía va a ser menos 235 y tenemos en cuenta que ahora hemos identificado también la energía libre de Gibbs con con el trabajo neto máximo y que se puede obtener la celda de trabajo. Se define como trabajo distinto a todo trabajo fotovoltaico, es decir, todo trabajo que se genere a través de una radiación solar. ¿Ya? Para cualquier resistencia infinito, el calor de resistencia, trabajo neto, es menor al valor límite. También tengamos en cuenta que siempre que a medida que se absorbe o se desprende calor por una carga o descarga, el primer paso va a ser que el valor de la energía libre de Gibbs va a ser mayor a la entalpía. Entonces, encontramos justamente arriba que si descargamos una celda electroquímica, como vimos en la cosa anterior, a través de la resistencia de carga infinita, la descarga sería reversible. Por lo tanto, la diferencia potencial siempre es un valor en equilibrio, es decir, en un circuito abierto. Y podemos también suponer que el grado de reacción es lo suficientemente pequeño para que todas las actividades químicas permanezcan constantes y el potencial también permanezca constante a través del tiempo. Por eso también el potencial no varía. Y tendríamos una nueva ecuación que el valor absoluto de la energía libre de Gibbs va a ser igual a la carga pasada, la transferencia más de carga, por la diferencia potencial, es decir, por el valor de potencial que nosotros registramos. Valor lo tenemos aquí abajo. Por lo tanto, N era número de electrones que pasan por el electrodo de zinc reaccionando. F es la constante de carga de un mol de electrones, que es la constante Faraday, 96.500 coulombs aproximadamente. Sin embargo, también tenemos que reconocer el cambio de energía libre que tiene un signo asociado con la dirección de de la celda electroquímica. Y podemos invertir el signo invirtiendo la reacción, siempre y cuando sea reversible. Por otro lado, solo se requiere un cambio pequeño en en el potencial de la celda general para invertir la dirección. Por lo tanto, el potencial es esencialmente constante e independiente de la dirección que se transforma. Es decir, si el potencial de reacción es menos 0,2 para que ocurra un fenómeno, el más 0,2 va a ser para que ocurra el fenómeno reversible. ¿Ya? Vamos a dejar la clase hasta ahora, hasta acá, y continuamos mañana. ¿Ya? Ya, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao.